Bueno, buenas tardes y gracias por venir y sobre todo gracias a Caja 7 y a LIE por estas jornadas que tienen un titular. La verdad, cuando lo leí por primera vez, la primera palabra, me metí en Google a ver qué significaba. Llamé a Eugenia Carmelo y dije, mira, ¿de qué vamos a hablar este evento? Nada, oye, que para nosotros es un placer en recibirles y además me han dicho que sea muy cortito porque solo me toca presentar. Ahora hablará Luis y después tendremos la lección magistral del profesor de LIE. Vale, venga. Voy a coger el mando. Yo también lo busqué en Google. Bueno, si no les importa, me pongo aquí. Y bueno, primero que nada, agradecerles a todos que inviertan un poquito de su tiempo en venir, en acompañarnos hoy aquí. Y que yo creo que, bueno, que vamos a sacar cosas positivas realmente para ponerlo en nuestras organizaciones, ¿no? Yo soy Luis Alberto Díaz, soy el subdirector general de Caja 7 y bueno, somos, como yo creo que todos lo saben, somos la única entidad financiera netamente canaria, con nuestros órganos de decisión exclusivamente aquí en Canarias, y que nos conformamos como, yo siempre lo digo porque es un tema que creo que es muy particular de nosotros, nos conformamos no como una sociedad anónima, que es el factor común de todas las entidades financieras, sino nos conformamos como una sociedad cooperativa de crédito, ¿vale? Y eso yo creo que nos distingue, nos señaliza, ¿vale? Y este año, precisamente, pues no sé si lo conocen también, 2025 es el año internacional de las cooperativas, ¿vale? Esto lo dice la ONU. Y la ONU lo dice con el lema, las cooperativas construyen un mundo mejor, ¿vale? No lo digo yo, lo dice la ONU, los señores de la ONU, ¿vale? Bueno, ¿por qué? Porque es que nosotros transformamos tu confianza en progreso sostenible para nuestra comunidad, ¿vale? Y voy a intentarles transmitir esto de la confianza y el por qué son las cooperativas lo que son, ¿no? Bueno, trabajamos en Canarias y si yo les preguntara ahora a ustedes, a cualquiera de ustedes, qué hace una entidad financiera, yo creo que el 99% de las personas que están aquí, creo que me responderían intermediar con el dinero de las personas, ¿no? ¿Sí? Vale. Bueno, yo creo que este realmente es un negocio realmente de confianza. ¿Por qué? Porque si tú no confías en mí y yo no confío en ti, evidentemente, no se puede generar nada. Ni negocio financiero, ni absolutamente ningún otro negocio. Y la confianza en el sector financiero es básica, es fundamental, es la raíz realmente del negocio. Y con eso, evidentemente, después podemos, ¿no?, hacer todo tipo de actividad financiera. Y lo que intentamos es cubrir a medida las necesidades que le surjan tanto a las personas como al tejido empresarial de aquí, porque nosotros actuamos aquí en Canarias, ¿vale? Y con eso, ¿qué hacemos? Pues evidentemente generar riqueza y empleo. Empleo estable y riqueza, porque es que sin riqueza no existe empresa. Ya me dirán, una empresa ¿qué empresa va a generar confianza si tiene pérdidas? Generamos riqueza. Pero la diferencia, y esto tiene que ver mucho con las cooperativas, ¿vale?, es que esa riqueza nosotros no la queremos para remunerar al accionista. Nosotros no tenemos accionistas. Tenemos socios y clientes, ¿vale? Y nosotros esa riqueza la distribuimos. Y la distribuimos en dos formas, ¿vale? Una es que integramos prácticamente todo el resultado de nuestra actividad como reservas en la empresa. Porque lo que queremos es generar una empresa cada vez mayor, que pueda actuar cada vez en más puntos de nuestro territorio y cada vez con mayor fortaleza. Y por otro, lo que hacemos es revertir a la sociedad,
¿vale? Con miles de acciones sociales, ¿vale? Que ahora les intentaré explicar en los 5 minutos que tengo, ¿vale? Bueno, esto al final lo que genera que es un círculo virtuoso, ¿vale? Porque lo que hacemos es crear confianza, actividad, generar riqueza, y con esa riqueza intentamos generar más confianza de nuevo. Y así continuamente, ¿vale? Y evidentemente con esto lo que queremos es que nos convirtamos en la herramienta financiera de los canarios para que tengan en su comunidad, pues bueno, esa herramienta que puedan utilizar. Esto, bueno, parece que puedo yo estar hablando mucho aquí, las palabras son mucho palabras al final, ¿no? Pero yo creo que esto lo podemos reflejar con datos, ¿vale? Bueno, esta es la evolución del crédito en Canarias, ¿vale? Desde 2008, desde la crisis financiera, antes estaba hablando con Ruperto de la crisis financiera, ¿no? 2008, no para de bajar, 60.000 millones que teníamos aproximadamente en el 2008 y pues continuamente por debajo de los 35.000 millones. Bueno, el crédito en Caja 7 no para de crecer, continuamente, incluso en los peores años de la crisis nos manteníamos, ¿vale? Lo que quiere decir es que estamos dando actividad y desarrollo a nuestra comunidad, ¿vale? Este año, en 2024, hemos dado 900 millones en concesiones, ¿vale? Bueno, de esos 900 millones, 15.000 nuevas operaciones, que si lo dividimos aproximadamente en 61.000 euros por operación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que financiamos la base de nuestro negocio, de nuestro desarrollo, de nuestro tejido empresarial, a nuestras pymes y a nuestra gente de aquí, ¿vale? Bueno, pues 500 millones aproximadamente fueron a empresas, ¿vale? Con unos 3.000 operaciones, y a personas físicas fueron aproximadamente 400 millones en unas 12.000 operaciones. Pero aquí hay un dato importante, que no lo he representado, y es que aproximadamente unos 240 millones de esos 300 millones son crédito a vivienda. 1.700 operaciones de vivienda. ¿Por qué? Porque es que lo que queremos, o lo que intentamos, es solucionar los problemas que aquejan Canarias, ¿vale? El problema de la vivienda sabemos cómo está. Bueno, el empleo. El empleo, esta es una gráfica del empleo en el sector financiero. Bueno, el sector financiero desde la crisis casi va por la mitad, ¿ya?, de lo que tenía a principio de la crisis. Bueno, el empleo en la caja no ha parado de crecer, incluso en los peores momentos de la crisis, ¿vale? Bueno, son datos que nos reflejan, ¿no?, la actividad de Caja 7, la fortaleza de la caja. Estos son ratios que efectivamente, ¿no?, bueno, representan con lo que hemos cerrado en el 2024. La ratio más importante, donde me gustaría que se fijaran, es la ratio de solvencia, ¿vale? Es la ratio donde el Banco de España mide, ¿no?, la fortaleza de cada una de las entidades financieras, ¿vale? Bueno, nosotros tenemos el 21%, fruto de lo que les comentaba antes. Es que gran parte, o el 98% de nuestros beneficios van a capitalizar la sociedad, ¿vale? Bueno, pues esto, sin nombres ninguno, por supuesto, ¿vale?, son las ratios de los otros bancos con los que trabajamos en el día a día hoy, aquí. Caixa, BBV, Santander, las principales entidades financieras. Con esto no me quiero tirar el farol de que, bueno, nosotros, oye, sino simplemente decirles que, oye, es que competimos con las mejores entidades financieras, porque ellos son muy buenos, ¿vale? Muy, muy buenos, pero nosotros también lo somos, ¿vale? Y pueden confiar en nosotros, ¿no? Bueno, y perdón que me fui hacia atrás, ¿vale? Y esto en el lado económico, ¿vale? Pero es que en el lado social yo creo que los datos, aunque no sean numéricos,
pues yo creo que reflejan incluso muchísima más actividad que en la parte económica. ¿Vale? El año pasado hicimos más de 900 acciones en la parte social. ¿Vale? Y bueno, entre ellas, pues tenemos el ingreso sobresaliente. Algunos de vosotros tendréis hijos y seguramente se habrán aprovechado del tema del ingreso sobresaliente. Afectamos a más de 60.000 alumnos el año pasado, ¿vale? Remunerándoles los sobresalientes que obtienen en universidades y en los ciclos, ¿vale? Sin contraprestación alguna, ¿vale? Cada persona que nos presentaba los sobresalientes, nosotros le remunerábamos los sobresalientes. ¿Qué estamos haciendo? Premiamos la excelencia de nuestros jóvenes, ¿vale? Bueno, colaboramos con multitud de fundaciones, sea de tipo asistencial, sea de tipo deportivo, bueno, que colaboran, por ejemplo, con colectivos que tienen enfermedades, como Pequeño Valiente. Ahí hacemos un proyecto con ellos fantástico, que se te ponen los pelos de punta, la verdad, ¿sabes? Después, no solo ayudamos o colaboramos con los equipos deportivos de primera élite, como la Unión Deportiva, el Tenerife, el Canarias, etcétera, sino lo que más nos gusta es ayudar a las bases, ¿vale? Y bueno, pues también, por ejemplo, ayudamos o colaboramos con tanto las universidades públicas, la Universidad de La Laguna como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que bueno, hacemos cátedras para temas interesantes que puedan desarrollar la comunidad. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos que nos representan en esas 900 acciones. Por ello, pues bueno, al final creo que es verdad que podemos demostrar que realmente transformamos la riqueza en progreso sostenible para nuestra comunidad, tanto desde el punto de vista económico, como social, como ambiental. Y esto, en este entorno, ¿no?, donde todos los días amanecemos con una noticia nueva, no sabemos si caminamos para la derecha o si caminamos para la izquierda, y lo que está claro es que bueno, la adaptación al cambio, la capacidad de adaptarnos al cambio, la agilidad para, ¿no?, tomar medidas rápidas es fundamental, es una necesidad imperiosa en las organizaciones para no caer en declive. Y bueno, esto es una de nuestras señas de identidad como cooperativa y de otros modelos organizacionales que demuestran esta virtud, ¿no? Y para ello hoy, pues bueno, tenemos a un magnífico ponente, a Borja Alonso de Linaje. Yo me voy a ir a la chuleta porque las distinciones que tiene son importantes y no me acuerdo, la verdad. ¿Vale? Pero bueno, él es director académico del Advanced Management Program, él es profesor de emprendimiento e innovación en el IES Business School y En IE. IES, ¿no? En IE. IES. Ah, pues eso me lo pusieron mal, ¿vale? Pero no soy yo, es que me lo Esto es como si a uno mal. del Santander le dices que es del BBVA, le dejas Pues ahí un poco... No soy yo el que me lo pusieron mal. Y además es cofundador de varias startups que son líderes en bioenergía y alimentación. Nada, le doy la palabra a Borja. Muchas gracias. Y que seguro que les va a entretener muchísimo mejor que yo. Nada, muchísimas gracias. Nada, lo primero, pues agradecer a BBVA y al país, a Caja 7, Canarias 7, por habilitar este marco tan fantástico para hablar de un tema relevante. A mí me encanta venir a Canarias, lo hago ya desde unos cuantos años como profesor del Advanced Management Program que ocurre aquí. Además, es un gusto ver a alguna de las caras que han pasado por el aula
y que siempre pues, tenemos conversaciones muy interesantes sobre varios temas. Hoy voy a hablar de este tema, de la ambidexteridad organizacional. Me alegra que lo hayáis buscado en Google. Mi objetivo es tratar de explicarlo hoy, ¿vale? Vamos a ver si somos capaces entre todos, lo digo entre todos porque me gustaría que de alguna manera me echarais una mano durante la conversación, ¿vale? O sea, que os animo a que os abráis y participéis, ¿no? Voy a hablaros, para empezar y para introducir todo este tema, de ballenas. Voy a intentar explicar el porqué, ¿no? En el siglo XVI y XVII comenzaron las primeras expediciones que salían a capturar ballenas. Salían en pequeñas embarcaciones, movidas por remos, y se tiraban a las gélidas aguas de los océanos a tratar de capturar ese mágico animal que estaba ahí. Podéis imaginaros que capturar una ballena en ese momento era capturar un tesoro. Quien era capaz de traer una ballena al puerto llevaba miles de kilos de carne, de sangre, de huesos con los que hacer herramientas, de grasa con lo que hacer pues, combustibles, jabones, hacían perfumes, medicinas de la época. Pero también os imaginaréis que no era fácil traer ballenas, ¿no? Muchas de esas expediciones salían y volvían sin una ballena o directamente no volvían, ¿no? Esas expediciones eran patrocinadas, sponsorizadas, por los inversores de la época, que de alguna manera ponían dinero en varias expediciones sabiendo que no todas iban a conseguir eso. Ellos hacían una pregunta para intentar construir un modelo financiero que respondía a esa actividad. Es, oye, ¿cómo divido yo los enormes beneficios de conseguir una ballena entre todas las pérdidas del resto de expediciones que jamás van a volver con ballena? Esta misma pregunta es la que de alguna manera se hacen hoy los inversores que invierten en grandes oportunidades con un potencial de crecimiento muy alta, se llaman emprendimientos o innovaciones disruptivas en el marco corporativo, ¿no? ¿Cómo puedo yo dividir los enormes beneficios de participar de una inversión en otro animal? Hoy le ponemos otro nombre, un poquito más mágico, los unicornios. ¿Lo habéis oído alguna vez, esto de los unicornios? Son empresas que en menos de 5 años han crecido tanto que llegan a una valoración de más de $1 billón americano, de 1.000 millones de euros, ¿no? ¿Cómo divido yo ese enorme beneficio de estar participado en una de esas empresas entre todas las pérdidas del resto de emprendimientos que, como os podéis imaginar, pues no llegan a nada, ¿no? Yo no desconozco cuál es el ratio de expediciones que volvían con ballena respecto a los que no volvían. La verdad es que no tengo ese dato y me encantaría encontrarlo, pero sí que tengo datos sobre cuántos emprendimientos realmente llegan a algo y cuántos no. Hay varias fuentes, pero más o menos todo apunta a que 3 de cada 4 literalmente desaparecen. Es decir, el 75% de los emprendimientos desaparecen. Y muy pocos de los que continúan alcanzan las expectativas financieras que se habían planteado. Y desde luego, muy pocos son esos unicornios de los que hablamos y se ven en televisión. Pero también, y esto no pasa solo en el mundo del emprendimiento. En el mundo corporativo, cuando las empresas se deciden a lanzar productos y servicios innovadores, disruptivos, observamos que los ratios son muy parecidos. Eso es muy curioso. Estamos hablando de aproximadamente un 75% de fallos en el lanzamiento de nuevos productos y servicios disruptivos, incluso si nos centramos en alguna de las verticales de negocio, ¿no? Esta habla de los bienes de consumo rápido, ¿no? Pero estamos hablando de unos ratios muy fuertes de fallo. Cuando pensamos en cómo definir esta palabra, startup, ¿no? Que es un poco lo que engloba a los emprendedores, es un commodity, ¿no? Es una palabra que utilizamos mucho, podemos pensar en tamaños de organizaciones, podemos pensar en cómo se financian, podemos pensar en si tienen rentabilidad o no, pero hay algo que yo creo que subyace debajo de la palabra y es hacer una innovación, hacer algo diferente a lo que ya estaba, ¿no? A intentar hacerlo de otra manera, ya sea vía producto, tecnología o incluso modelo de negocio o mercado, ¿no? Fijaos, hay una definición que a mí me gusta utilizar mucho cuando hablamos de qué es una startup, que es la que hace Eric Rice, que es el escritor de un libro muy famoso que se llama Lean Startup. Él dice que una startup son personas, ¿vale?, que están tratando de lanzar productos y servicios a un mercado en condiciones de extrema incertidumbre, ¿vale? Y ahora os pido que la leáis otra vez y que me digáis si bajo esa definición estamos limitando cuál es el tamaño de la organización que está lanzando esos productos y que está operando en una condición de extrema incertidumbre, o si depende de su rentabilidad pasada, o si depende de los años desde el que se fundó. Yo creo que no. Yo creo que está hablando de la condición en la que está operando, una condición de extrema incertidumbre.
Y creo que a todos nos salen cosas a la cabeza cuando hablamos de incertidumbre en el ámbito de los negocios, ¿no? ¿Qué incertidumbres tenemos hoy? ¿Con qué nos levantamos todas las mañanas? ¿Qué nos está pasando a todo tipo de organizaciones? Pequeñas, grandes, familiares, emprendimientos, no emprendimientos, empresas tradicionales. ¿Qué cosas hay ahí? Contadme un poco, venga. ¿Dónde nos está llegando la incertidumbre a todos ahora mismo? Por ejemplo, conflictos geopolíticos, que están cambiando marcos de comercio, cadenas de suministro, variables económicas. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿no? Algo que está cambiando la manera de hacer política, está cambiando un poco el orden mundial y, por ejemplo, está afectando mucho a los tratados de comercio con los famosos aranceles que hace poco muchos no sabíamos ni lo que eran y de repente todas las mañanas desayunamos con un nuevo arancel, ¿no? ¿Qué más cosas? Pero aparte de esta parte de la geopolítica, ¿qué otras cosas nos han pasado a las empresas en las últimas décadas? Y que muchas empresas han sufrido, otras han sabido navegar eso. Toda la disrupción tecnológica, totalmente. Han llegado tecnologías que han puesto, ¿no?, en riesgo muchísimas cosas. Ha habido pandemias, no sé si os acordáis, ha habido cambios, ha habido desastres naturales, ha habido cambios en las tendencias del consumidor. Por lo tanto, esto de la incertidumbre nos está llegando mucho y a todo tipo de organizaciones. Fijaros, hablando de disrupciones tecnológicas, ¿vale? Solo por daros un poco de marco, porque el ser humano, desde que es ser humano, desarrolla tecnología y eso genera ciertas disrupciones, ¿no? Pero por coger un marco un poquito más cercano, ¿no? Finales del siglo XVIII, un tipo que se llama Babbage desarrolla una máquina que lo que hace es transformar vapor en fuerza mecánica y en movimiento. Esto consigue que ciertos procesos que antes eran artesanales se convierten en procesos industriales y eso pues gana ciertas economías de escala y de calidad en lo que se hace. Quien entendió en ese momento cómo adoptar esa tecnología generó nuevas ventajas competitivas frente a quien mantuvo su forma más tradicional o artesanal de hacer la producción, ¿no? Un poquito más tarde, la revolución industrial, mediados del siglo XIX, desarrollan cosas como el acero, el ferrocarril, nos permite llegar un poquito más lejos, coger nuevas materias para transformarlas en otras cosas o llegar a mercados donde antes nos costaba llegar más, ¿no? Quien entendió la potencia de esto volvió a tener una gran ventaja competitiva frente a otros que no supieron adoptar esta disrupción. Principios del siglo XX aparece una cosa que lo transforma casi todo y es la electricidad. Tesla, Edison desarrollan esto y de repente tenemos acceso a una forma de energía nueva, barata, flexible, que vuelve a cambiar las cosas, ¿no? Un poquito más adelante aparece la aviación, aparece la petroquímica, la aviación nos hace globales, empiezan los transportes a ser más eficientes, esto cambia las cosas, de repente en un mismo territorio aparecen dos productos de dos empresas a la vez, cosa que hasta ese momento no era tan evidente. Cuando aparecen dos productos de dos empresas a la vez, de repente al consumidor hay que explicarle cuál tiene que comprar y de repente empiezan a ser relevantes cosas como las marcas y por tanto el marketing y los servicios y pasamos de una economía manufacturera a una economía más de servicios, ¿no? Y luego las olas que hemos visto recientemente, ¿no? Los ordenadores, Internet, la digitalización, ¿no?, que comentábamos ahora, ¿no? Pero en todas estas disrupciones tecnológicas lo que estamos observando, yo creo que lo estáis viendo, ¿qué está pasando aquí? Se acorta, ¿verdad? Cada vez están llegando más rápido. La frecuencia a la que nos estamos enfrentando a disrupciones tecnológicas es mucho mayor, ¿no? Y esto lo medimos también no solo en el tiempo, sino en el impacto. El impacto aquí está medido en el EGI como la suma de las inversiones que tuvieron que hacer todos los actores que conformaban el tejido productivo y la economía de ese momento, ¿no? Si vemos, esto es la energía de vapor que os comentaba con Babbage, fue muy relevante. Hubo un esfuerzo muy grande de todos, ¿no?, pequeños, grandes, medianos, que estaban intentando entender cómo adoptar esa tecnología y tener un modelo de negocio razonable con ella, ¿no? El ferrocarril un poquito menos, este es el motor de combustión interna, la electricidad, como veis, volvió a ser masivo, ¿no? La petroquímica y la aviación más bajo en términos relativos, y luego las dos oleadas que mencionaba, Internet, ordenadores y digitalización. Lo que hay en color es la expectativa. Esto es una expectativa que hizo esta gente sobre cuál será la inversión, el esfuerzo que tendremos que hacer para adoptar las tecnologías disruptivas que están llamando a nuestra puerta. ¿Alguien ha oído hablar de la inteligencia artificial? ¿Vale? Yo no sé si me creo este dato, no tengo ni idea, es una perspectiva. Pero aquí hay una cosa que a mí sí me gusta desde el punto de vista solo de echar una pensada. ¿Cuántos colores hay aquí? Hay un montón de colores, ¿no? Unos cuantos. Si miramos aquí, esto está en gris, pero desde luego hay menos. Aquí hay 2,5, 3, 1, 1. ¿Qué está pasando? Pues que este factor de tiempo
está afectando también a cómo vamos a tener que concentrar recursos. Aquí no estamos hablando de una única disrupción tecnológica, de repente empiezan a acumularse, se empiezan a solapar. Quiere decir que las organizaciones van a tener que estar pendientes qué pasa con la inteligencia artificial, con la descentralización de activos, con el almacenamiento de energía y con otras disrupciones que probablemente nos estén llamando ya a la puerta, ¿no? Entonces, de repente, necesitamos poner muchos recursos para entender muchas cosas que vienen a la vez. Pero antes me estabais hablando, cuando os he preguntado otras cosas que no era solo tecnología. Esto habla prácticamente de tecnología, ¿no? Si hablamos de cuáles van a ser las tendencias donde están poniendo foco los grandes tenedores de activos financieros a nivel mundial, observamos factores que de alguna manera están inyectando ya extrema incertidumbre. Estas son las 5 megatendencias de inversión que plantea BlackRock, el mayor gestor de activos a nivel mundial, con 3,4 trillones en cartera, para el 2030, es decir, para mañana prácticamente, ¿no? Fijaros estas que tienen que ver con cambios demográficos. Estamos sufriendo cambios demográficos a nivel global tremendos, que generan mucha incertidumbre en muchos tipos de organizaciones, insisto. Vamos a tener un 45% más de personas mayores de 60 años en 2030, a nivel global, ¿no? Aquí hay muchas empresas que nos hemos dedicado a ciertos contenidos para ciertos perfiles poblacionales, en ciertos canales y con cierto lenguaje. Igual hay que repensarlo, porque además la capacidad de consumo, especialmente en Occidente, de esta capa es cada vez mayor. Asia está teniendo un rol cada vez más importante a nivel geopolítico, a nivel económico. Por daros un dato de emprendimiento, el 50% de las startups y de los unicornios se generan en Estados Unidos. Eso más o menos es coherente con el posicionamiento de Estados Unidos. Pero en Europa producimos el 30%, un tercio más o menos de las startups. Lo cual dice que nos gusta innovar, que somos innovadores, que nos tiramos a la piscina. Pero solo sacamos alrededor de un 10% de los unicornios a nivel mundial. En Asia ocurre lo contrario. Ellos están en el torno al 15% de startups, pero tienen casi un tercio de los unicornios a nivel mundial. ¿Por qué? Pues entre otros factores, mercados probablemente más desregulados, mercados muy amplios y muy homogéneos. Aquí en Europa pues, tenemos veintitantos países, veintitantas nacionalidades, veintitantas regulaciones y eso hace que no sea tan evidente escalar las innovaciones, ¿no? Tecnología creo que ya hemos hablado. Fijaros, otro factor demográfico, densidad de población. Vamos a vivir mucho más concentrados. Más de 2/3 de la población va a vivir en ciudades en 2050. Vamos a tener 45 megaciudades entendidas como ciudades de más de 10 millones de habitantes a nivel mundial, de las cuales vemos otra vez ese factor asiático pesando un montón. Esto genera mucha incertidumbre y también abre muchas oportunidades, ¿no? De logística, de acceso a la vivienda, de sanidad, de participación democrática, ¿vale? Sostenibilidad. Si seguimos con la curva de crecimiento de población, de acuerdo a datos de la ONU, con un 80% de probabilidad, vamos a llegar a 10,4 billones de personas dentro de este siglo. Esto va a requerir muchísimos recursos energéticos, alimentarios. Aquí, por daros un dato, en 2030, de acuerdo al crecimiento previsto, ya estamos necesitando de media un 35% más de comida y 50% más de energía. Y esto hace pues, que ciertos modelos productivos igual no sean sostenibles a largo plazo, ¿no? Y luego la parte geopolítica que estáis comentando, este dato es pre-Trump, ¿vale? Yo ahora mismo ya no sé por dónde está, porque cada día te levantas con una historia, ¿no? Pero sí que esos conflictos geopolíticos que estaban en este análisis, ¿no? Como el que tenemos en las puertas de Europa o en Medio Oriente, están haciendo que aunque crezamos más en población, a nivel de comercio global prevemos mucho menos comercio global. Se han roto de alguna manera ciertas cadenas de suministro y esto está afectando, ¿no? Esta incertidumbre que está afectando a todos, la estamos midiendo, ¿no? Nos está llegando más rápido y con más impacto. Fijaros este dato que yo creo que es relevante. Esto es empresas que cotizan en el índice del SP500, ¿vale? Con lo cual aquí yo no estoy hablando de emprendimientos ni empresas familiares, estoy hablando probablemente de líderes de los diferentes sectores que cotizan en el índice americano, ¿no? Más del 50% de las compañías de ese índice han desaparecido en los últimos 15 años. ¿Vale? Y si sobre todo me quiero que os quedéis con este dato, ¿vale? Porque luego lo voy a utilizar. Fijaros, en los años 50, una compañía que cotizaba en el SP500 vivía de media 60 años. ¿Vale? Si me lo llevo a generaciones, pensando que pueda ser una especie de empresa familiar, que no lo es, pero está más o menos unas tres generaciones. ¿De acuerdo? Esto empieza a bajar, ¿lo veis? Y empieza a descender hasta que el último dato publicado, porque va cogiendo la media y va haciendo una serie de cálculos, es menor a 20 años. Una generación, más o menos. La vida media de las organizaciones, muy grandes, con muchos recursos, con resultados muy positivos previos, desaparecen.
La incertidumbre les está afectando un montón. Aquí me podríais decir, y es cierto, que hay mercados financieros más activos, ¿sí? Y que es difícil separar a veces de lo que es una fusión, una adquisición, de lo que es una entidad legalmente que está operando en un índice. Está corregido en este gráfico, pero bueno, puede haber cierta incertidumbre alrededor de ese dato. Me voy a ir a otro que trata de separar eso, ¿vale? Que es la vida media de los modelos de negocio. Entendido un modelo de negocio como la manera en que yo explico por qué existo como empresa, ¿no? De acuerdo a datos de Boston Consulting Group, vemos la misma tendencia. ¿Vale? En los últimos 50 años, la vida media de los modelos de negocio ha pasado de 15 a 5 años. Quiere decir que de media, no digo que todas las organizaciones, pero de media, cada 5 años hay que repensar el modelo de negocio porque la incertidumbre que nos está llegando desde diferentes avenidas tecnológicas, demográficas, geopolíticas, de acceso a recursos, nos está forzando a ello. Y si no, parece ser que cada vez vamos a tender a desaparecer antes como organizaciones. Esto ya lo adelantaba una profesora que se llama Rita McGrath, que es una profesora de Columbia que habla de innovación, etc. Decía que cada vez va a ser más complicado sostener ventajas competitivas en el largo plazo y en cambio vamos a entrar en un paradigma en el que necesitamos generar ventajas competitivas transitorias para poder sobrevivir y navegar en ese contexto de alta incertidumbre, en esos océanos donde las ballenas existen, pero tienen que saber sortear cuáles son los vientos y las mareas. Fijaos que en este contexto, aquí las organizaciones que vivían 60 años de media, lo que estaban haciendo era defender algo a largo plazo. Cuando yo defiendo estoy en una especie de atalaya, ¿vale? Si pensáis en las teorías de estrategia, si alguno ha tenido oportunidad de profundizar en ellas, de Drucker, de Porter y tal, lo que nos dicen es, oye, yo estoy en mi atalaya y trato de defender esa ventaja. Y lo hago elevando las barreras de entrada, compitiendo con mis competidores. En el fondo yo aquí lo que estoy pensando es estoy aquí subido y lo que trato es de poner los codos para sobrevivir. Y está bien, porque tú tenías 60 años para disfrutar de ese momento. Aquí vamos a hablar de otras cosas diferentes, ¿vale? Vamos a ver estas curvas qué significan. Esto es lo que se llama una curva sigmoidal, ¿vale? Pongo el nombre, pero no quiero que entremos ahí. La curva lo que tiene son 3 elementos, ¿vale? El primero es esta parte de aquí abajo en la que nadie quiere estar, ¿vale? Que es la parte en la que yo estoy explorando el modelo de negocio que quiero luego explotar. Esto es el infierno, esto es el desierto, ¿vale? Aquí nadie quiere estar. Luego hay un momento que la cosa parece que tira y tengo todo el crecimiento, capturo el crecimiento. Y luego al final llega una especie de meseta que es el momento en que yo exploto ese modelo de negocio. Aquí estoy explorando y aquí estoy explotando el modelo de negocio. Cualquier inversor de los que apuestan por emprendimientos o por empresas que están en este momento de disrupción, lo que quiere es entrar aquí, ¿sí o no? Quiere entrar aquí, que el nombre técnico así se llama el Product Market Fit, y quiere salirse aquí, ¿vale? Si alguno sabe de dónde está este punto que me avise, ¿vale? Yo llevo tiempo esperándolo y no lo he encontrado, ¿vale? Pero luego ya entras en una fase más de explotación, donde ocurren otro tipo de cosas. Entran otro tipo de inversores, entra el rol de las entidades financieras, es decir, aquí estás ya en un momento más tal. Aquí antes estaba 60 años, con lo cual esa meseta era muy relevante, ¿vale? Si lo pensáis en mercado laboral, lo que ocurría es que esto podía tener unos 3-4 años y aquí estaba 60. Con lo cual, ¿dónde estamos formando a la gente? Tanto las entidades educativas como la demanda desde el punto de vista de la oferta y desde el punto de vista de la demanda del mercado laboral, la gran mayoría estamos aquí. Bien porque estábamos en los medios productivos, ¿vale? La parte más operacional de las empresas, o a nivel directivo estábamos tratando de liderar esto. ¿Cómo se llama un directivo también? ¿Cómo llamamos a los directivos que están liderando las empresas? ¿Cómo les llamamos también? Yo quiero ser un ¿qué? ¿Qué queremos ser de mayores? Yo quiero ser un E, un EG, un ejecutivo, ¿no? Esta palabra la hemos utilizado alguna vez. ¿Qué hace un ejecutivo? Ejecuta, explota el modelo de negocio, ¿ok? Fijaos, si me vuelvo a esta curva, a este planteamiento, lo que vemos es que esto es mucho más corto que esto, ¿sí? Si me voy a este nuevo paradigma en el que estamos entrando, de repente empiezan a aparecer cosas que nos llaman un poquito la atención y que las voy a tratar de desglosar a lo largo de este rato, ¿vale? Primero empezamos a ver que los tiempos son parecidos, ¿vale? Que de repente esa organización que tiene que hacer este ciclo de generación de ventajas competitivas empieza a pasar los mismos tiempos en un lado que en el otro. Ahora me voy ahí. Otra cosa que yo veo, no sé si la veis igual, es que las nuevas modelos de negocio, las nuevas ventajas competitivas, no necesariamente empiezan
donde ha terminado el anterior. ¿Qué significa esto? Que igual mi siguiente ventaja competitiva como empresa no tiene que ver con lo que estoy haciendo hoy, o no tiene todo que ver con lo que estoy haciendo hoy, y que tengo que explorar territorios diferentes, que no se basen en los recursos controlados o las capacidades controladas que tengo, ¿no? Y luego pasa otra cosa, y es que estas curvas empiezan antes que terminen las otras, ¿sí? Y esto tiene que ver con la frecuencia, con ese ciclo tan rápido que nos está llegando, ¿no? Yo tengo que poner en marcha la exploración del siguiente modelo de negocio antes de que se haya madurado el que estoy hoy explotando, ¿vale? Claro, cuando empezamos a tener el mismo peso en una parte que en la otra, pues empezamos a pensar si las organizaciones van a tener que tener la misma fuerza laboral aquí que aquí. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que contratar a mucha más gente que trabaje en procesos de innovación, en exploración, y vamos a tener que ser menos los que estemos explotando esto. Podría ser. Pero una de las tendencias que estamos observando no es eso. Es que cada vez más las organizaciones lo que están haciendo es pedir a toda la gente que participa de la organización que haga las dos cosas a la vez. Que mientras explotas el modelo de negocio, que es el que te está dando de comer hoy y el que te está posicionando como líder o como un actor relevante en tu sector, estés explorando con la otra mano la nueva ventaja competitiva, ¿vale? Y esto es la ambidexteridad organizacional. Es saber poner a la organización de una manera en la que todos y cada uno de los participantes de esta organización sepan entender la diferencia que existe entre explotar con la mano derecha y explorar con la mano izquierda. Y fijaros, por daros un dato de la relevancia que va a empezar a cobrar la mano izquierda, ¿vale? Porque la mano derecha, y ahora voy a entrar en qué cosas ocurren aquí, qué cosas ocurren aquí, digamos que la podemos tener más controlada, porque llevamos un tiempo trabajando bajo esta mano derecha. Por poneros un dato de las tecnológicas americanas. No me gustan las tecnológicas americanas por muchísimas razones, pero bueno, creo que este gráfico evidencia esto, ¿no? Si pensamos, hoy copan los mercados en términos de valoración. En las últimas semanas han caído un poquito, ¿vale? Pero básicamente en términos de valoración copan. La gran mayoría de ellas, durante los 10 primeros años de vida, fueron insignificantes en términos de valoración. Estaban en momentos de exploración. Lo que pasa es que nosotros no éramos conscientes. Pero esta gente ha pasado sus 10 años de travesía en el desierto hasta que han empezado a explotar esos modelos. Con modelos y alguno dirá, joder, pero entonces coges uno y ya está. No, aquí hay una secuencia de esas curvas S que yo os ponía. Amazon no sigue haciendo exactamente lo mismo que hacía. De repente ahora está también vendiendo tecnología, capacidad de inteligencia artificial a través de AWS. Están dando diferentes saltos que les hacen que esta curva siempre vaya hacia arriba. Bueno, hasta que no vaya hacia arriba, ¿vale? Pero de alguna manera evidencia que aquí hay un paso por el desierto, ¿no? Ese modelo ambidiestro lo que nos invita a pensar es, existen al menos dos estilos de gestión diferentes, ¿no? El estilo que me permite optimizar la manera en que exploto un modelo validado y el otro estilo de gestión que me permite navegar esas fases de exploración. Claro, este va a tener la misma relevancia, o tiene pinta que va a empezar a tener la misma relevancia que el otro. Yo no estoy diciendo que este estilo es mejor que este, ni muchísimo menos. Lo que estoy diciendo es que cada estilo encaja en un momento de la organización y que las organizaciones van a tener que estar a la vez trabajando los dos estilos, con lo cual nosotros vamos a tener que aprender a navegar todo el espectro de gestión y a saber aplicar un estilo cuando toca y el otro estilo cuando toca. El estilo administrativo pues tiende a trabajar sobre recursos controlados, sobre capacidades controladas, sobre entender que el fallo es lo opuesto al éxito, totalmente. Es decir, un banco no puede fallar y aplicarle 100.000 euros a las cuentas de todos sus clientes porque ha tenido un pequeño fallo digital. No puede ocurrir. Por lo tanto, porque además del impacto financiero, el impacto en marca, os podéis imaginar, no puede ocurrir. Pero es que aquí, ¿cuántas veces hemos dicho que vamos a fallar? ¿Cuánto es el ratio que he hablado yo al principio que ocurre, el fallo? 75%. 3 de cada 4 cosas que haga aquí van a fallar. Con lo cual, lo que me tengo que plantear es cómo fallo. ¿Vale? ¿Cómo aprendo de este fallo? ¿Cómo hago que esto ocurra en una condición controlada? Aquí no puedo fallar. ¿Vale? Hablaremos de jerarquía y hablaremos también de la diferencia entre ser propietario de los recursos o utilizar los recursos. Con la mano, ya no sé con qué mano, me da igual, pero esta que habla del estilo emprendedor, aquí tenemos que hacer cosas diferentes. Esto va más de oler, de entender, de hablar
de fallar y de integrar ese fallo en el proceso, de utilizar. Cosas en las que quizás no estamos tan habituados, pero que de verdad nos vamos a tener que empezar a poner las pilas, ¿no? Y lo voy a desglosar en 3 elementos, ¿vale? Para que veáis las diferencias. El primer elemento tiene que ver con esto. ¿Dónde pensáis cuando os digo el 75% de los emprendedores falla o el 75% de los nuevos productos y servicios disruptivos fallan, ¿no? En el sentido de que no tienen un éxito en el mercado? ¿Dónde pensáis? ¿Cuál es el factor de mayor que tiene más peso en ese fallo? ¿Por qué pensáis que los emprendedores fallan? Venga, ¿dónde pensáis que está el fallo? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no hay más de ese 25% que siguen adelante? ¿No encajan en el mercado? Vale, te puedes crear un desarrollo tecnológico complejo y tal, pero no acabas de llevárselo al usuario, ¿no? A que lo tenga, ¿no? El equipo, factor súper importante, ¿no? No tengo un equipo con el que navegar toda esta situación, ¿no? Pues efectivamente, lo habéis tocado muy bien al principio. Fijaros, esto es un estudio post-mortem que hace CB Insights de 101 emprendedores en Silicon Valley que mueren, ¿vale? Entenderme morir porque mi empresa no ha funcionado, ¿vale? El factor de mayor peso es que el mercado no necesitaba lo que estabas haciendo. El equipo es un factor relevante, el acceso a financiación también lo es, el que haya una competencia y de repente te pase, el hacer un marketing, pero el mayor factor de peso tiene que ver que el mercado es que no quiere lo que estás haciendo. Y por esa razón, de manera principal, fallan muchos emprendedores y muchas empresas lanzando productos y servicios. Y para jugar un poco con esto y explicaros el qué pasa a veces y cómo aplicar la mano izquierda del estilo de ejecución en estos procesos de lanzamiento de nuevos productos o servicios o de nuevos modelos de negocio, os voy a utilizar un pequeño caso muy corto, ¿vale? Y es este ejemplo de Shimano. ¿Conocéis Shimano? ¿Vale? Muchos sí, otros no. Shimano es una multinacional, líder en componentes de bicicletas fundamentalmente, aunque también hacen componentes de otros tipos de deporte como la pesca y la náutica. Es una multinacional japonesa, su mercado principal es Estados Unidos. Ellos no fabrican bicis, ¿vale? Solo componentes de bici. En el año 2005, Shimano se da cuenta de que la curva de ventas que tenían en ese momento empieza a llegar a una asíntota. Empieza a caer esa curva de ventas, empieza a dejar de crecer y empieza a aplanarse. Ellos se preocupan, es su mercado principal, ¿no? Y entonces reaccionan y empiezan a montar equipos multidisciplinares con lo que intentar entender el porqué, ¿vale? Estos equipos empiezan a investigar cosas y tal, y de repente se dan cuenta de que el 90% de los ciudadanos en Estados Unidos no montan bicicleta en ese momento. Entonces, pensar que para una empresa líder que factura miles de millones y tal, saber que el 90% de la población no consume tu producto es una buena y mala noticia. Quiero decir, oye, pues tengo capacidad de crecer, ¿no? Esa es la parte positiva del asunto. Pero ellos sobre todo se preguntan el por qué es eso. ¿Por qué hay un 90% de la población de Estados Unidos que no monta en bicicleta? Entonces empiezan a hablar con mucha gente y empiezan a encontrar una cosa que les llama mucho la atención. El 90% de ese 90% que no montaba en bicicleta de pequeño. Les encantaba. Tiene unos recuerdos fantásticos. Montando en bici en su pueblo, en el rancho, con sus abuelos, con sus padres, no lo sé, ¿vale? Tenía ese recuerdo fantástico, ir al cole en la bici. Y ellos, claro, dicen, oye, pues si esto está ahí, ¿por qué? ¿Por qué hoy esta gente no está montando en bicicleta, ¿no? Y siguen investigando y se dan cuenta de que existen dos grandes factores que explican esto. El primero tiene que ver con que las carreteras en Estados Unidos y todo lo que pasa por esas carreteras hacen de montar en bicicleta algo intimidante, ¿no? Hasta ahí lo entendemos, ¿no? Oye, que te me vas un camión de estos de 25 metros, pues es complicado, ¿no? Pero esto para una empresa privada pues es más complicado de cambiar, ¿no? Pero hay otra cosa que es lo que les llama mucho la atención, ¿vale? Permitidme hacer un pequeño roleplay con esto, ¿vale? Pero imaginaros que es mi caso, ¿vale? Que ya me encantaba montar de bicicleta de pequeño, tal, tengo unos recuerdos fantásticos, llegan unos amigos míos y me dicen, Borja, vamos a montar en bicicleta este fin de semana. Y yo, que llevo 35 años sin montar en bicicleta, ¿qué hago? Lo primero, vale, me voy a comprar una bici, ¿vale? Y entonces me voy a una tienda en Estados Unidos en ese momento y aparece Borja. Y enfrente de Borja, de media, lo que aparecía
era Mike, ¿vale? Y Mike es un tipo gigante, ¿vale? Es un tipo gigante que monta unos 10.000 kilómetros al bici a la semana, ¿vale? Es un tipo así, vestido con licra, muy fuerte y tal, y que lo primero que me empieza a decir es, oye, Borja, ¿tú qué quieres? ¿Una modelo XTR 2723 3000 con un doble triángulo aquí? ¿O prefieres este que tiene magnesio, aluminio, una suspensión delantera, trasera? ¿Y qué me pasa a mí, que llevo 35 años sin montar en bici? Me agobio. ¿Y me voy qué? Sin bici, ¿sí o no? Shimano se da cuenta de esto, ¿vale? Y lo que hace es, primero diseña una bici. Ojo que es un fabricante de componentes, no de bici, pero diseña una bici, que es esta, que es el modelo Coasting, ¿vale? Este modelo se lo propone a los 10 fabricantes de bicis más importantes en ese momento en Estados Unidos, que lo adoptan, y sobre todo trabaja con ellos el modelo de venta en tienda, ¿vale? Les dice, oye, en las tiendas que vendan este modelo, Mike desaparece y aparece Borja, ¿vale? Alguien así, bajito, normalico, ¿sabes? Achapagado. Y solo puede hacer 2 preguntas. ¿Qué color quieres y qué tamaño necesitas? No, ni siquiera el precio te lo doy, ni siquiera el precio. ¿Qué color quieres y qué tamaño necesitas? Este modelo pasó a ser líder de ventas de varias marcas a la vez en paralelo durante muchos meses consecutivos. Luego ya ha sido un commodity más, pero en ese momento fue muy disruptivo. Hizo que la curva de ventas de Shimano pasara de prácticamente estar plana a tener más del doble de la pendiente del momento anterior al que se plantearon todo este proyecto. Y yo ahora os pregunto, ¿esto qué es? Definirme este producto, por favor. Esto es un nuevo producto que acaba de tener un impacto en el top line de facturación de Shimano tremendo. Que alguien me lo defina. ¡Simple! ¡Joder, normal, simple como el mecanismo un chupete! Entonces, ¿dónde está la magia? Porque Shimano está facturando, no sé, este dato me lo invento, 100, 200 millones más que antes. En que lo necesitaba. Pero, ¿qué necesidad era? ¿Qué tipo de necesidad era? De simplificación y de reconexión con el pasado. O sea, en el fondo, yo lo que quería era tener una experiencia parecida a la que tenía de pequeño. Me está evocando cosas así. Pero más allá de ese punto, que toca una necesidad emocional más que funcional, sobre todo me voy a explicaros la derecha y la izquierda. Imagínate que Mike y Borja ocurre muchas veces, esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Y es lo que ellos se dan cuenta. Vale, ¿qué puedo hacer como empresa si yo sé que en tienda está entrando mucha gente y se va sin comprar? ¿Qué puedo hacer yo? Tengo una empresa con recursos, con dinero, para entender qué está pasando en el punto de venta. ¿Qué se me ocurre hacer? Preguntar. ¿Puedo hacer una encuesta? Horror, muerte. O puedo incluso llevar a gente a preguntar. ¿Sí o no? ¿Vale? Bien. Borja sale asustado, ¿vale? Y me llega un tipo que me pregunta, oye, Borja, ¿por qué no has comprado una bici? ¿Y Borja qué le dice? ¿Qué le dice Borja? Vale, me puedo abrir y me puedo tal. Pero de manera general, a mí me acaban de tocar la patata, ¿sí o no? Porque en el fondo, ¿qué me ha pasado? Que me he enfrentado a Mike y Mike me ha ganado 1-0. Quiero decir, yo he salido y lo primero que pienso es, ya no me entero de nada. Este no es mi lenguaje. Soy un poco viejo. Ya no estoy ahí. Esto es mucho de lo que ha podido pasar. Y si pienso eso, ¿qué le digo al entrevistador? Me lo quiero pensar. Me lo quiero pensar. Voy a mirar en online. ¿Sí o no? Voy a mirar en online. Voy a esperar a la campaña de Navidad a ver si bajáis un poquito los precios o la campaña de rebajas. Voy a mirar otros productos y tal. Voy a ir a la tienda de otra marca y tal. Ya te digo. Esto es lo que de manera general este tipo hace. Puede abrirse, estoy de acuerdo contigo. Pero no sueles empatizar tanto. Vale. Si pensamos en esto, que puede ser una respuesta razonable, imagínate que empiezan a llegar miles de informes a la oficina central no sé si está en Tokio, pero en Tokio, ¿ok? Y empiezas a recibir. Y tú, que eres un ejecutor, un directivo, que estás ahí en la parte de ventas o lo que sea, empiezas a ver, oye, que es que hay mucha gente que me habla del canal online. ¿Qué decisión tomo yo? Pues hay que fortalecer el marketing digital. O hay que fortalecer los canales online. O hay que poner más producto en online.
Oye, que también me están hablando de las campañas de Navidad o de verano o de descuentos. Oye, pues tenemos que revisar los precios. Oye, vamos a ver si somos capaces de bajar el coste de producción para bajar los márgenes y ajustarnos un poco más. Oye, vamos a ver si lanzamos un par de modelos. ¿Son decisiones lógicas? Totalmente. Son decisiones lógicas. ¿Pero qué estamos haciendo en esas decisiones lógicas? Estamos aplicando la mano derecha que tiene que ver con la explotación natural de un modelo de venta. Con lo que yo estoy haciendo. Estoy aplicando un estilo de gestión de explotación de un modelo con una información que me está llegando. ¿Y qué ocurre? Cruje. No funciona. Tú no vas a venderle a esos usuarios por el hecho de que actives el canal online, bajes los precios, pongas funcionalidades que tiene la competencia y tú no. No lo vas a hacer. Estás aplicando la mano derecha cuando tienes que aplicar la izquierda. ¿Vale? Afortunadamente, pues en este caso Shimano sí que aplicaron su mano izquierda y sacaron este modelo y tuvieron, desde luego, un cambio de tendencia. ¿Vale? ¿Entendéis? Tengo que saber qué mano aplico. Y es muy fácil caer en la tentación de aplicar lo que sé aplicar, ¿no? Por lo tanto, oye, el estilo emprendedor se basa más en esa oportunidad, en ese deseo, en ese deseo del usuario y no tanto en los recursos controlados. Os pongo un ejemplo súper rápido también de cómo se cae de rápido aquí, ¿vale? Hablamos antes de bancos, aseguradora, ¿vale? Yo trabajo con empresas, con muchas empresas en innovación corporativa, ¿no? Y lo hago desde el punto de vista de la estrategia y luego de cómo se lleva eso a la realidad en términos de innovación, ¿no? Pues con una aseguradora, que no os voy a dar el nombre, hace poco cambió la legislación que obligaba a tener un seguro de responsabilidad civil para mascotas, muy recientemente, hace 3 años o 2 años o así. No sé si alguno tenéis mascota os ha pasado, ¿no? Ellos, dentro de la estrategia de innovación, lanzaron una pregunta a sus equipos de innovación y a gente que quería que participara, y la pregunta que se hacían es, oye, ¿cómo podemos sacar el mejor seguro de mascotas al mercado? Pregunta legítima, ¿eh? Es una aseguradora top que está top. Si yo me estoy haciendo esa pregunta a mí mismo, ¿de esa pregunta qué sale? Si yo me hago la pregunta, ¿cómo puedo sacar el mejor seguro de mascotas al mercado? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¿Qué van a producir esos equipos? Un seguro. Un seguro, ¿sí o no? Y luego nos pegaremos si es el mejor, pero sale un seguro, seguro. Pero ¿y si el que tiene una mascota no necesita un seguro? ¿Y necesita seguridad? ¿Por qué te has hecho esa pregunta? Porque es lo que tú sabes hacer. Porque es tu recurso controlado. Porque tú eres una aseguradora y sabes hacer seguros. Y eres el mejor haciendo seguros. Y eso no te lo pongo en duda. Porque tienes capacidades más que sobradas para hacer seguros. Pero ¿y si este tipo no necesita un seguro y necesita seguridad? ¡Ay, madre! ¿Y si viene alguien que nos trae seguridad? Igual la ley me obliga a la responsabilidad civil un seguro, pero igual hay otras cosas que tienen que ver con otras cosas en las que trabajaron y desde luego lo sacaron, que tienen más que ver con la sanidad de la mascota, bueno, con la salud, perdón, no la sanidad, la salud de la mascota, etc., ¿no? Entonces, ojo a cómo nos hacemos a nosotros mismos las preguntas, ¿no? Y luego quería traeros otro tema que también me parece relevante, ¿no? Vuelvo al ejemplo de las ballenas, ¿vale? ¿Cómo diversificaba riesgo el inversor que trataba de invertir en expediciones que salían a capturar ballenas? ¿Cómo diversifica el riesgo? ¿Cómo lo hace? ¿Qué se os ocurre? Vale, invierto en compañías. ¿En cuántas? Más que un torero. Tengo más pasta que un torero. ¿Cómo diversifico el riesgo? Pensarlo. Me compro una empresa de pesca tradicional, ¿vale? Con 2 barcos. ¿Y me apuesto a que esos 2 barcos son los que me van a traer la ballena? ¿O qué hago? Apuesto en muchas expediciones. E intento que alguna de ellas sea la que me lo trae, ¿sí o no? Vale. ¿Qué hace un inversor actual en startups, o en emprendimientos, o en innovación disruptiva? Hace lo mismo. No se puede permitir invertir en una. Inviertes en muchas, construyes una cartera de inversión. Ahora la pregunta que os lanzo. Esto es lo que se llama la curva del poder de Lo, ¿vale? La ley del poder, ¿vale? Esto es la cartera de inversión de un fondo, de un inversor en startups, que busca que este sea el unicornio, que le va a dar todos los beneficios. Aquí habrá una que me devuelva algo y el resto van a morir,
¿vale? Ese 75% va a morir, ¿vale? Si haces la media ponderada de esto, un fondo de Venture Capital más o menos tiene un 15% de retorno a largo plazo, ¿vale? Tampoco es una locura, pero es la ponderada de estas cosas, ¿vale? Pero yo la pregunta que os lanzo no es esta. Es, oye, en cada una de estas empresas, lo que hacen estos fondos, invierten en las acciones. Es decir, si tienes una tarta de 100 acciones, ellos se comen, ¿vale? Hacen una ampliación de capital y se comen una parte de la tarta. Y el dinero entra en la empresa para que la empresa trate de hacer lo que tenga que hacer, ¿vale? Es un modelo, no es de deuda, es un modelo de inversión en el capital. Ok, ¿cuánto de la empresa se queda ese inversor en cada una de las empresas en las que invierte? ¿Qué tanto por ciento de las 100 teóricas acciones que tienen se comen? ¿Qué pensáis? ¿Cuánto se queda? ¿50% de la empresa? ¿51? ¿49? ¿Cuánto? Venga, tiraos una piscina. No vais a sacar el sobresaliente con el que os pagaban aquí, ¿eh? O sea, este no lo vais a sacar. Un 20. 12. Alrededor de un 20-25. Está bien tirado. ¿Por qué no más? ¿Por qué no más? Sobre todo la pregunta es ¿por qué no más? Si me contestas al por qué no más. ¿Por qué no más de un 20? Tiene más pasta que un torero. Pueden, ¿eh? Pues igual en vez de construirte de 20, te construyes de 16. Esto es totalmente, es economía de la conducta. Si yo me como más de un 20 o 25%, quiere decir que el que lo ha montado se queda con menos. Y si se queda con menos, ¿qué pasa? ¡Ay! Que ya me gusta menos, ¿vale? Eso está súper medido por los fondos. Lo saben perfectamente y por eso en estas etapas no se come más de un 20-25%. Es lo que se llama dejar, bueno, esto es la representación gráfica, esto es lo que se llama dejar la piel en el juego, ¿no? Dejarle la piel en lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque si la cosa va bien, se va a forrar y eso va a hacer que empuje. Si la cosa va mal, se cae con todo el equipo y eso va a hacer que empuje. ¿Sí o no? Vale. Me voy al mundo de las empresas que quieren lanzar productos y servicios innovadores, ¿vale? Donde estamos una gran mayoría de la audiencia. Ok, le voy a decir a mis equipos que hagan estos productos, servicios innovadores, porque viene la incertidumbre, las tecnologías, ¿vale? Equipo, poneros a trabajar en innovación. ¿Qué les doy a cambio? ¿Qué les damos? Ser honestos, ¿qué les damos? Trabajo, que no es poco, pero vamos a pensar que ellos ya estaban aquí contigo, ¿eh? O sea, con lo cual, de alguna manera, ellos estaban en la parte de explotación, una gran mayoría de ellos. Salvo que haya equipos muy específicos de innovación, la gran mayoría está en las partes de explotación. ¿Qué le das a alguien que le pides que se meta en un nuevo proyecto? Que tiene buena pinta. Sí, le das formación, le das un poquito, le das un bonus, ¿sí o no? Vale. Y si no va bien, ¿qué le dices? Esfuérzate más. ¿Pero le vas a echar? No le vas a echar. Más te vale no echarle. Porque si le echas, ¿a quién le pides luego que lo intente? No lo echas. Y es legítimo. Entonces lo que estamos viendo es, oye, al emprendedor, los modelos de conducta económicos, lo que dicen es, déjale todo el upside de que se forre, porque tú vas detrás. Y déjale todo el riesgo de que se la pegue, porque va a empujar en los momentos en que las olas, los vientos sean muy complejos, y eso es muy frecuente. Y luego en el mundo corporativo lo que vemos es un blandurrismo, que es lo que llamamos construir una red de seguridad, un safety net, que está bien, ¿eh? Claro, yo, si me hago esta pregunta a mí mismo, ¿dónde va a salir con más éxito esa disrupción, esa innovación? ¿Dónde sale? Pues tiene pinta que en el modelo más agresivo. A mí no me gusta la agresividad, y menos cuando hablo de personas, pero parece ser que esto tiene esta pinta. Y ahora la cuestión que me pregunto a mí mismo, porque no me gusta estar aquí en esta posición explicando esto, es, ¿y si lo que estamos haciendo es volver a aplicar la manita derecha cuando tenemos que aplicar la mano izquierda al hacer esto? ¿Y si lo que estamos haciendo es poner las políticas de remuneración y de motivación de nuestra gente a jugar las que tienen sentido y coherencia cuando estamos explotando un modelo de negocio? ¿Las estamos poniendo a jugar cuando estamos explorando? ¿Y si se puede hacer de otra manera? ¿Y si tenemos que cambiar las reglas del juego aquí?
Porque claro, es lógico, yo te voy a dar, fijaros, es muy lógico darte un bonus cuando las cosas salen bien. Y por supuesto no has cometido fallos. Eso es lógico, porque está todo alineado. En la parte de explotación, ¿qué es lo normal? Que las cosas salgan bien. ¿De acuerdo? A cada empresa su baremo. Por lo tanto, yo tengo alineado que salga bien con tu bonus, esto, tu motivación, y eso es más frecuente que no frecuente. ¿Sí? Si me voy al otro lado, ¿qué es lo más frecuente? Fallar. Entonces yo le estoy diciendo a alguien que lo más probable, tú ponte a hacer esto, lo más probable es que esto no funcione. 3 de cada 4 cosas no funcionan. ¿Vale? Esto es lo más probable. Y si yo solo te doy un bonus cuando esto teóricamente tire, pues fíjate mi motivación. O sea, me estás diciendo que me tire una piscina en la que normal esto no va a funcionar. La probabilidad de que yo tenga un extra con queso, que tampoco va a ser muy grande, es muy baja, por probabilidad. Y si fallo, no va a pasar nada. Pues ya te digo yo que lo que va a hacer esta gente es esto. ¿Sí o no? Fijaos, no hay muchos, pero hay algún modelo que está empezando a trabajar en el otro sentido. ¿Vale? Esto no tengo nada tiempo para ponerlo, pero es un vídeo muy chulo que os invito a que veáis de Astro Teller, que es el Managing Director de Google X. Google X es el ecosistema de innovación disruptiva de Google. ¿Vale? Él habla del beneficio, del inesperado beneficio de celebrar los errores. Lo que él dice es que, claro, yo no le puedo pedir a alguien que se tire a la piscina en algo que va a fallar. ¿Vale? Pero que lo que sí que puedo hacer es jugar a lo contrario. Él lo que cuenta es que lo que están haciendo es empezar a premiar a aquellos que encuentran un fallo catastrófico de los proyectos. Ellos tienen varios proyectos en marcha y lo que tienen es la estructura preparada para que quien defiende el proyecto sea la alta dirección. Y que los equipos, la única misión que tienen es destruir los proyectos. Y que él premia, pero no premia con un abrazo, que también, no premia con visibilidad pública, que también, sino que premia con un bonus, con dinero, a los equipos, sean equipos de 2 hasta 30, que sean capaces de demostrarle a él y a su equipo de alta dirección que el proyecto no tiene sentido. Esto es un cambio de rol. Normalmente los comités de inversión, corregirme si me equivoco, los comités de inversión, sean en emprendimiento o dentro de los comités ejecutivos de las empresas, el que lidera se sienta y viene la gente a tratar de convencerte de que están trabajando en proyectos que tienen sentido, ¿sí? Y tú lo que estás haciendo es evaluar los riesgos y ver hasta qué punto poner recursos o no para que eso luego se ejecute. ¿Sí? Esta es la manera natural que funcionamos. ¿Vale? Pues él lo que dice es al revés. Yo me voy a sentar con mi equipo de dirección y lo que voy a decir es: este proyecto sale. Yo soy el believer. Y tú vas a venir a contarme por qué el proyecto hay que pararlo. Y si lo consigues, te doy un bonus. ¿Qué pasa? 3 de cada 4, ¿qué les pasa? Que fallan. Por lo tanto, 3 de cada 4 veces tú te llevas un bonus. ¿Sí? Eso ya para empezar es más frecuente que te lleves un bonus que no, con lo cual me apetece estar ahí. Segundo, ¿quién está más cerca de conocer el fallo real? ¿El que lo está trabajando o el que está aquí sentado haciendo una evaluación? El que está currando. Con lo cual, tengo más probabilidades de encontrarlo y que no me lo ocultes. Y en tercer lugar, para la empresa es muy bueno, porque cuanto antes pare un proyecto de innovación que no va a tener sentido, menos costes que voy a dejarme en el camino, ¿sí? Con lo cual, de repente, acabamos de ver un modelo en el que acabo de alinear, porque estoy jugando con la mano izquierda, acabo de alinear el éxito empresarial con la motivación más humana y personal de la gente y con la mayor probabilidad de que eso ocurra, ¿sí? No sé si este modelo es ideal, si es perfecto, lo cuenta Google y a veces me sale el debate si es porque es Google y tiene mucho dinero. Tampoco, yo no le veo porque este modelo está relacionado con el volumen de dinero que manejes, pero bueno, podríamos debatirlo. Pero desde luego invita a pensar que en la mano izquierda las cosas funcionan diferentes a la derecha. Que aquí, como decía antes, no podemos fallar, ni de broma. Yo he trabajado en el sector aeronáutico, en el desarrollo de motores, soy ingeniero. Yo no podía fallar haciendo motores. Los que entregamos a Airbus, no, esos tenían que funcionar. Ahora, si estás aquí, tú tienes que construir un camino en el que el fallo sea un elemento más que te lleva al éxito. Y ahí las políticas de remuneración, la conceptualización del fallo es muy diferente. Y eso es jugar con una mano distinta a la otra, ¿vale? Palabras de Arianna Huffington, la fundadora del Huffington Post: el fallo, en este contexto, no debe ser opuesto al éxito, sino debe ser un paso más hacia el éxito.
Y eso tiene que ver con ese estilo emprendedor, ¿no? Alinear el fallo y el éxito, ahora lo veis, con oponer el fallo y el éxito. ¿Sí? ¿Lo entendéis? ¿Sí? Y ya por último, y termino con esto, me quedo con la parte de la organización, ¿vale? De cómo me organizo, cómo formo redes de organización dentro de las empresas, etcétera, ¿no? De la misma manera, vemos estilos diferentes. Cuando estoy en explotación, las jerarquías, el orden, tienen sentido. Y no seré yo quien diga que no. A veces se nos llena la boca en las escuelas de negocio decir, no, ahora estamos transicionando hacia un mundo sin jerarquías. Bueno, pues depende, ¿no? Hay modelos de explotación que requieren mucho orden y jerarquía en la toma de decisiones. Pero en la parte de la izquierda sí que observamos cosas diferentes, en la parte de exploración. Aquí hay un tema que tiene que ver con polinizar las cosas, con infusionarnos de ideas, con ver las cosas bajo perspectivas diferentes. Y ahí la divergencia juega un papel fundamental, ¿no? Os traigo un ejemplo que creo que es significativo, viene del mundo del emprendimiento, pero se aplican más cosas, que es cómo se desarrolla el sector del emprendimiento en Estambul, ¿vale? El sector tecnológico, desde hace muchas décadas. Esto es un informe que hace Endeavor no sé si lo conocéis, es una asociación que trabaja con fundadores de mucho impacto, es decir, básicamente con fundadores de unicornios a nivel mundial, y hacen informes que son muy interesantes. En este caso lo hace la oficina de Turquía, ¿no? Ellos cogen, estos son, ¿vale? No veis lo que hay aquí, no quiero que lo veáis, ¿vale? Pero vais a ver por qué lo pongo. Estos son varias decenas de años y lo que mapean es las startups que nacen en este caso son 14 años, que nacen en esa franja del tiempo, ¿vale? El tamaño de cada una de esas bolas no representa el negocio, ¿vale? Representa el número de interacciones entre ellas. Entendida una interacción como una inversión que me cruzo de una startup a la otra. Un empleado que transfiere, es decir, transferencia de talento. Una mentorización entre los fundadores que tienen conversaciones cruzadas para mentorizarse. Una inspiración, ¿vale? Entonces, las bolas implican número de interacciones entre las startups del mismo ecosistema durante esta franja de tiempo, ¿vale? Me voy a la siguiente franja de tiempo, ¿vale? La siguiente franja del tiempo va desde el año 99 hasta el año 2004. Aquí aparecen nuevas startups y otras que ya existían empiezan a aumentar las bolas. Significa que empiezan a tener más interacciones con más startups de ese ecosistema, ¿vale? Me voy a la siguiente ronda de años, 2005-2009, y empiezan a aparecer nuevas startups, chiquititas algunas porque todavía no han tenido interacciones, y otras van aumentando significativamente su tamaño. Significa que de alguna de estos criterios, mentoría, inspiración, inversión, transferencia de equipos, transferencia incluso de fundadores, empiezan a tener muchas interacciones, ¿vale? Me voy a los siguientes años, año 2010-2014, y vuelvo a ver un mapa cada vez más denso, un ecosistema con una densidad significativa de empresas de startups tecnológicas en Estambul. Y algunas, desde luego, interaccionan muchísimo. ¿Sí o no? ¿Vale? Si yo ahora os pregunto cuáles son las que han alcanzado mayor nivel de negocio, ¿cuáles creéis que son? Las que tienen mayor... A ver si llego allá. Estas, las que están en naranja. Es decir, las que tienen mayor nivel de interacción. Es alucinante el valor, la transferencia de valor y cómo eso se correlaciona directamente con negocio. Y esto en el mundo del emprendimiento se ve muy claramente. Los ecosistemas, todos tenemos en la cabeza el de Silicon Valley y algún otro pues, en Bangalore, en la India, el ecosistema de emprendimiento fintech que hay en Dubái, en Londres. La densidad de cosas que ocurren en esos ecosistemas es súper significativa y tiene una correlación muy fuerte con negocio. Cuando hablo de ecosistemas, no solo desde el plano de inversores, de acceso a inversión, que también es relevante, pero desde todos estos ángulos que os estaba contando antes, ¿no? Y por tanto, oye, de alguna manera esto creo que es una reflexión hacia la importancia de trabajar en redes de colaboración en esta parte izquierda de la mano, ¿vale? Frente pues, a modelos más jerárquicos que tienen sentido de competir con nuestros competidores, esa mezcla de competencia y cooperación frente a una competencia pues, más tradicional, ¿no? Y quiero terminar simplemente como invitación y como reflexión a una historia que le pasó a Alejandro Magno, Alejandro III el Magnánimo, cuando en su fase de expansión pues llegó a una isla del Mediterráneo y un pequeño sabio que había en ese momento le pidió a Alejandro Magno que sacara una de las flechas que tenía en su bolsa y que la rompiera. Alejandro Magno hizo así y rompió la flecha con suma facilidad. Y luego le pidió que sacara el haz de flechas entero y que lo tratara de romper.
y sacó el haz de fechas y aquello no lo rompió. De alguna manera el sabio lo que le dijo es, oye, tú que estás tratando de generar un imperio, tratando de conquistar pueblos y países, piensa que la única manera de tener ese imperio es que esté unido, que no haya un libre albedrío, que todos tengan un sentido de unión. Va a ser la única manera de que conserves ese imperio. Sobre estas palabras se inspiró Isabel la Católica, de tal manera y hasta tal punto que utilizó esto como parte del regalo de bodas que le hizo a Fernando, el católico. Y si recordáis, hay un escudo muy famoso, que son las flechas y el yugo. Las flechas, empieza con F la palabra, es de Fernando, y el yugo, que empieza con Y, es la primera letra de Isabel. En el castellano antiguo se escribía con Y. Y son esas flechas, porque de alguna manera Isabel tenía claro que la manera de conseguir que todos los reinos que en ese momento aglutinaban las dos coronas, pues conservaran ese espacio, ¿no? El reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de León, el reino de Sicilia, de Nápoles y lo que luego fueron los territorios de América, ¿no? Ella tenía claro que para mantenerlo unido tenían que tener un sentido de colaboración, ¿no? Y de eso, de alguna manera, es la invitación que os hago, ¿no? Yo creo que tenéis un tejido empresarial excepcional aquí en Canarias y una potencia tremenda. Yo tengo la suerte de tener debates con emprendedores, con gente del ecosistema, cuando vengo aquí a dar clase, y me doy cuenta de la potencia que hay. Y tiene mucho que ver con eso. Tenéis una densidad que podéis aprovechar en términos de colaboración y de generación de estas redes, ¿no? Y yo creo que eso tiene especial relevancia. Y fijaros que en los programas de formación, llevo la dirección de varios programas en IE, tenemos súper claro que lo importante es hoy entregar contenido, transformar mentalidad y la manera de pensar, adoptar habilidades, pero siempre subyace algo que todavía es más importante que eso, ¿no? Y en el AMP que se hace aquí en Canarias yo creo que se pone muy en evidencia y es esa red de colaboración de gente. Gente de diferentes sectores, de diferentes caminos, que comparten, que hablan, que tal. Una de las mayores transferencias, una de las mayores fuentes de innovación viene de la transferencia sectorial. Algo que se hace en un sector, se aprende y se lleva al otro. Y eso muchas veces solo ocurre cuando se generan esos foros de debate y esos foros de colaboración. Así que, bueno, de alguna manera es la invitación que os hago y mi pequeña contribución a que esto sea así. Oye, muchísimas gracias por todo y nada, deseando poder hablar con vosotros ahora en un ratito. ¿Vale? Bueno, Borja, nada, esto lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias, Borja. Bueno, cierro la jornada dándole, por supuesto, las gracias a Borja por la magnífica exposición. Yo simplemente trasladarle, hoy Borja nos ha hablado de incertidumbre, de generación transitoria de ventajas competitivas en el corto plazo de tiempo, en la necesidad de explotar y explorar al mismo tiempo y en utilizar eso en distintos modelos de liderazgo, ¿no? Emprendedor, administrativo y tener equilibrio realmente, ¿no? En la utilización de esos modelos. De verdad, Borja, muchísimas gracias. Disculpa antes que el error que lo siento de verdad, ¿vale? Y bueno, ahora tenemos la oportunidad, por supuesto, de charlar con él, que es el invitado, y de tomar un pisco labis y algo, un aperitivo aquí. Así que muchísimas gracias por su asistencia y por invertir este tiempo que yo creo que nos reconforta a todos en este aprendizaje. ¿Vale? Muchísimas gracias.